Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan la tarde de hoy. Estamos muy complacidos de que nos acompañen a este taller de argumentación jurídica. Antes de presentarles a nuestro facilitador de la tarde de hoy, voy a aprovechar de darles algunas recomendaciones técnicas a los fines de llevar a cabo esta reunión de forma fluida. En primer lugar, bueno, les pedimos que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para no interferir con nuestro facilitador y que todas las preguntas que tengan a bien realizar, pues las vayan dejando en el chat y nosotros al finalizar la presentación del doctor, pues se las iremos preguntando. Esta es una de las actividades que nosotros desde el centro y desde SIGMA hemos especialmente dirigido a los participantes de esta segunda edición 2021 a los fines de darles mayores herramientas, algunas que les puedan servir tanto para su vida profesional como para el desarrollo en las audiencias y en lo que es la competencia. Esta sería ya nuestra segunda masterclass. Comenzamos con ABC de propiedad intelectual, a la cual varios de ustedes nos acompañaron y bueno, muchísimas gracias también a quienes no forman parte de SIGMA, pero que sí forman parte de la comunidad de abogados y seguidores de SEDCA, quienes nos acompañan constantemente en estos talleres formativos. Ahora les voy a presentar a nuestro facilitador del día de hoy. Nos acompaña el doctor Víctor Alberto Durán. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de especialización en Derecho del Trabajo y también en Seguridad Social, Mención Bienestar Laboral. Tiene un diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad de los Andes, es especialista y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, tiene un máster en Trabajo, Relaciones Laborales y Diálogo Social. Asimismo también cuenta con un máster universitario en Ética para el Desarrollo Social. Ha desempeñado, la verdad, diversos cargos públicos, dentro de los cuales destaca relator, proyectista de los juzgados, también con juez de primera instancia. Actualmente se desempeña como asociado del despacho de abogados, miembro de Dentons, aun cuando pues, tiene una trayectoria profesional importante. También es profesor universitario de distintas casas de estudio y pues el día de hoy aceptó nuestra invitación a esta masterclass sobre argumentación jurídica, que esperamos la verdad sea para ustedes de mucho provecho. Entonces, bueno, pasando ya al grueso, le vamos a pedir al doctor Durán que si puede compartir pues, su pantalla y ya los dejamos con él para comenzar con este taller. Así que doctor, cuando quiera. Un momentito. Ya podemos ver su pantalla, solo ponerlo en modo presentación y listo. Ok, ahí estamos. Perfecto, adelante. Ok, disculpen, déjenme cerrar aquí. Ok. Buenas tardes. Vamos a tener una exposición, una sesión para hablar de argumentación jurídica de los argumentos interpretativos en la práctica jurídica. Es decir, vamos a tratar de demitificar un poco toda esta nueva escuela sobre la argumentación jurídica que ha nacido en tiempos recientes y que en Venezuela, bueno, es más reciente aún, que se ha incorporado al debate jurídico, a los estudios. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de argumentación jurídica es, ¿qué es argumentar? Entonces decimos que argumentar es dar razones a un interlocutor o a un auditorio con el fin de lograr su adhesión y que esté de acuerdo con la acción que según nuestros argumentos se justifica. ¿Ok? Aquí vamos a destacar dos elementos o tres. Lo primero es dar razones. Disculpen, es dar razones.
¿ok? Y las vamos a dar racionalmente, valga la redundancia, ¿ok? No es hacer cualquier señalamiento, sino apelar a la racionalidad. El segundo elemento que debemos destacar es a un interlocutor o a un auditorio. Lo que uno busca en la argumentación siempre está dirigido a otra persona que vamos a considerar el auditorio. En términos generales, la teoría de la argumentación jurídica desde sus primeros tiempos califica el auditorio como aquella persona o conjunto de personas de las que logramos o de las que buscamos lograr su adhesión. ¿Ok? El auditorio lo vamos a tener presente de dos formas. Un auditorio universal y un auditorio particular. ¿Qué es el auditorio universal? El auditorio universal es un auditorio, vamos a calificarlo de imaginario, presupuesto conformado por todos los seres de razón. Es decir, es un auditorio ideal conformado por seres racionales a los cuales yo debería dirigir mi discurso. Y el auditorio particular es el auditorio concreto formado por todas las personas de las cuales yo pretendo lograr la adhesión. ¿Ok? Cuando hablamos de auditorio particular, estamos hablando de auditorio concreto, aunque sea de 1,000 personas, 5,000 personas, un estadio, la Avenida Bolívar llena en un mitin político, esto siempre va a ser auditorio particular. Auditorio universal siempre es un auditorio ideal, ¿ok? Supuesto por todos los seres de razón. Todos cuando elaboramos un escrito jurídico, estamos pensando en no solo en el juez, sino estamos pensando en cómo deberían la gente de razón recibir mi discurso y cómo yo debería convencer a cualquier persona racional. Repetimos, es un auditorio ideal. Cuando yo bajo y digo, tengo que convencer a mi contraparte, tengo que convencer, si soy estudiante, tengo que convencer al profesor, si soy juez, tengo que convencer con la sentencia, eso ya siempre es auditorio particular. Aunque no les vea la cara, ya son auditorios concretos. Y el otro elemento es la adhesión. Yo lo que busco con la argumentación es convencer al auditorio para que esté de acuerdo conmigo, con la acción que yo estoy proponiendo o con las ideas que estoy dando. No busco probar nada, busco lograr la adhesión. ¿Por qué? Porque esto es una actividad racional, no es una actividad científica. No voy a establecer una verdad inacabable, aunque mi discurso tenga pretensión de que sea una verdad absoluta. Yo debo estar consciente que yo lo que logro es la adhesión, no probar de una vez y para siempre un punto. Eso le toca a los premios Nobel de Física y de Química, no al abogado que argumenta. De hecho, no a quien argumenta. Ok. ¿Por qué se argumenta en el derecho? En la práctica del derecho se argumenta sobre hechos y sobre normas, porque en estos ámbitos hay dudas y por lo tanto hay una discrecionalidad para decidir. Tenemos primero que, para especificar, siempre debemos, en un conflicto, en un debate, siempre debemos entender que debemos probar los hechos o alegar que están demostrados o decir que están demostrados.
sobre los hechos, lo cual siempre es un debate entre las partes o el juez, qué es lo que considera sobre los hechos que hemos aportado. Y sobre las normas. ¿Por qué sobre las normas? Porque en el derecho todos sabemos que las normas son imprecisas, hay una vaguedad y hay oscuridad. Entonces, sobre la norma en un conflicto siempre tenemos que determinar cuál es la norma aplicable y además cuál es el contenido correcto de esa norma, cuál es el contenido apropiado que debe acoger el juez, si soy abogado litigante, o entender las personas, las partes a las que dirijo la sentencia, las partes del conflicto que estoy decidiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en estos ámbitos siempre hay discrecionalidad. Como ponemos abajo, se argumenta sobre aquellos puntos que consideramos dudosos, que se puede plantear una duda. Y aquí tenemos una razón, una idea que deberíamos manejar, que es la racionalidad. Hemos hablado desde la primera lámina, estamos buscando que esta es una actividad racional, ¿ok? No es una simple actividad retórica tratando de engañar a alguien, que la adhesión sea por engaños. Estamos tratando de hacer una actividad racional. Aquí vamos a partir de unas ideas que postula, en este caso, el filósofo alemán, tal vez el filósofo vivo más importante del mundo, Jürgen Habermas, que es, a su vez, aunque no es abogado, se ha postulado ideas sobre la argumentación jurídica que después ha desarrollado el profesor Robert Alexy, uno de los máximos exponentes de la argumentación jurídica contemporánea, el abogado Robert Alexy, el doctor Robert Alexy. Pero queremos hablar de lo siguiente: racionalidad comunicativa, que es siempre la tesis de Habermas, es entender que nosotros hablamos, nos comunicamos y argumentamos para entenderlos. Es necesario, por lo tanto, al argumentar, seguir determinadas reglas para el correcto argumentar. Reglas que Habermas y Alexy han establecido en sus libros Teoría de la Argumentación, Alexy, Facticidad y Validez de Habermas, y sobre ellas no vamos a entrar en este caso, cuáles son las reglas del correcto argumentar. ¿Por qué es importante las reglas? Que además, bueno, ahorita nos estamos enterando que hay alguien que nos fijó unas reglas. Bueno, es una regla que cuando se estudia el discurso uno entendería que se debería seguir. ¿Por qué? Porque si no seguimos las reglas, si nosotros partimos y si no las seguimos de buena fe o no actuamos de buena fe, aunque no conozcamos estas reglas, aunque no las conozcamos en forma concreta, partimos que en el argumentar lo que estamos es mintiéndonos cada uno, pues dejamos por un lado la comunicación y bueno, pasamos a la violencia. O sea, si yo parto ahorita que mi contraparte, que mi vecino, que todo me está mintiendo siempre, yo voy a dejar de hablar con él y vamos a resolver los asuntos por medios violentos. ¿Ok? Y es lo que queremos evitar. Pero además de esta racionalidad comunicativa, tenemos una racionalidad estratégica. Argumentamos para convencer y resolver conflictos, para ganar el juicio. Es decir, cuando argumentamos,
estamos manejando más laxamente las reglas de la racionalidad comunicativa que plantea primero Habermas. Es decir, no solo santidad, sino también habilidad. Este punto va a ser en toda la argumentación una tensión permanente. Cuando uno argumenta, siempre va a estar en una tensión sobre si lo que yo, cuando estoy argumentando, estoy siguiendo reglas del correcto argumentar dirigidas al auditorio universal, es decir, a todos los seres de razón, como habíamos hablado antes, o estoy nada más tratando de convencer a un auditorio particular y por lo tanto estas reglas son más laxas y no necesariamente las estoy cumpliendo siempre o todas a cabalidad. Eso siempre es una tensión permanente, es decir, que cómo vamos a dirigirnos racionalmente, elaborar un discurso pensando en los seres de razón, pero en abstracto, pero teniendo en cuenta que hay que convencer a alguien que los abogados deben ganar los juicios, que los jueces deben convencer a las partes, a la comunidad jurídica y en última instancia al juez superior para que no le revoque o le case la sentencia. Entonces, ¿cómo manejamos? Siempre vamos a tener una tensión, siempre vamos a estar en un dilema de lo que hacemos. Pero bueno, en la última instancia, siempre vamos a seguir la racionalidad estratégica. Ello no es indigno siempre que la sigamos conforme a la norma procesal, por supuesto, el código de ética profesional o los códigos deontológicos que algunos colegas han escrito, pero que bueno, a veces no les hacemos muchos casos. Y bueno, por no dejarlo por fuera, al código de ética del CEPCA. ¿Ok? Pero reitero, siempre vamos a estar en una tensión permanente entre lo que debía hacer y lo que estoy haciendo para lograr mi objetivo, que es el fin último de la argumentación. Es no solo santidad, sino también habilidad. Repetimos. Ok. La argumentación jurídica, ya hablamos de que por qué argumentamos en el derecho, y vamos a hablar ahora de qué es la argumentación jurídica. En términos generales, y recogiendo lo que expusimos antes, es la exposición de razones destinadas a convencer al auditorio, ya establecimos, el auditorio, que la solución propuesta para un conflicto de derecho es la mejor solución entre varias soluciones posibles. Ok. Aquí hay una idea que debemos manejar. Primero, como dijimos antes, hay que convencer. ¿Ok? La idea es convencer, no demostrar científicamente, sino lograr la adhesión del auditorio, que ya dijimos puede estar, en este caso, el auditorio particular, que puede estar conformado por el juez, por la contraparte, por los árbitros, bueno, son los jueces. En el caso del estudiante, cuando contesta la demanda y cuando contesta un examen, el profesor. Y cuando digamos esto, porque todos sabemos que el examen final son 6 preguntas para responder 4 y la quinta es obligatoria. Y la quinta y la sexta es obligatoria y la sexta es un problema. Que el juez, que el profesor pretende que uno
responda con los conocimientos adquiridos. Pues bueno, nosotros ahí lo que vamos es a convencer al auditorio, repetimos, al juez, a la contraparte, al profesor, de que la solución propuesta para el conflicto es la mejor solución entre varias soluciones posibles. Y aquí vamos a la idea, disculpen, la mejor solución entre varias posibles. La argumentación jurídica parte de la idea o del supuesto, y algún autor dice que no, otros decimos que sí, que no hay en el derecho una única respuesta posible. ¿Ok? Y entonces alguien me dirá, pero eso no es nada nuevo, cada quien interpreta como quiere. No, en realidad no hay una única solución posible, pero no cualquier solución es posible. La teoría de la argumentación lo que está es desarrollando las herramientas para que podamos recoger, abordar, plantear las soluciones racionalmente posibles y desestimar aquellas que son, por decirlo menos, exuberantes, ¿ok? Que son desproporcionadas, que son irreales. Es decir, no todo lo que decimos en el derecho es válido. Hay algunos criterios de racionalidad. ¿Ok? Varias soluciones posibles. Vamos a, disculpen, a terminar con una idea, pero sí vamos a avanzar en esto. Pero vamos a terminar con una idea. ¿Por qué decimos que hay varias soluciones posibles? Sí, el Código Civil, en su artículo 4, me dice, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiera todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Vamos a revisar rápidamente este artículo. A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras. Ok, pero eso podría ser válido en el siglo XIX, en la época de las codificaciones. Okay. Pero ahorita los estudios semánticos, estudios sobre la semántica, nos señalan que, o nos advierten que las palabras no tienen un único significado. ¿Ok? Por poner el mejor ejemplo, y un ejemplo fácil, el primero que viene a la mente, que es la palabra hombre. Hombre puede ser, lo más básico es, o lo primero que nos idea es un varón, un ser del sexo masculino de la raza humana. Pero probablemente en otro contexto, y en un contexto político, o en contextos anteriores, hombre era el varón blanco masculino, masculino valga la redundancia, blanco, propietario y mayor de edad. ¿Ok? Pero bueno, cambiaron los tiempos y esos eran en aquello hace 2 siglos, hace siglo y medio. Bueno, no tanto hace siglo y medio porque ahí tenemos Afganistán y eso está aquí al lado. ¿Ok? Pero además, ok, en este momento, hombre es todo, ayer era todo hombre varón masculino, valga la redundancia, discúlpenme que lo ponga así, pero es para insistir en la idea. Y sí, bueno, de cualquiera, si es propietario o no, cualquiera sea su
edad o cualquiera sea su color de piel, su etnia. Lo que pasa es que ahorita tenemos unas ideas de género en muchas partes donde hablamos de autopercepción. Y entonces para ser hombre no hay que ser necesariamente masculino, no hay que tener, no hay que ser necesariamente masculino, sino que es como yo me percibo. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo me percibo además en un momento dado? Si me percibo hombre o me percibo mujer o cómo me percibo. Pero además también manejamos la palabra hombre en un sentido genérico para referirnos a todos los seres humanos en algunas oportunidades, aunque bueno, después también puede venir ideas de lenguaje inclusivo que me dicen no, hombres son los varones o quien te autoperciba como tal, y mujeres son femenino, que tiene útero, o las que se autoperciban como tal. Esto sin tomar posición de quiénes son hombres o quién no lo son, lo único que significa es que las palabras, es una demostración rápida, que las palabras van teniendo significados distintos. Entonces, si la ley me manda a decir, si el artículo 4 me dice, se le atribuirá el significado propio de las palabras, pues puedo tener varias soluciones racionales dependiendo del significado de las palabras. Pero si además me dice, según la conexión de ellas entre sí, ya me está refiriendo a criterios sintácticos, disculpen, y por lo tanto tengo otras soluciones. Y cuando me habla de la intención del legislador, ya me está hablando de lo que el legislador quiso, de lo que el legislador pudo haber querido o de lo que el legislador no quiso. Entonces también son varias soluciones cuando yo apelo a la intención del legislador. Y cuando me dice, cuando no hubiera disposición expresa de la ley, se entenderá en consideraciones las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, entendemos que me está hablando de analogía, pero no hay ninguna norma que me diga aquí hay una laguna que se debe completar, ni hay ninguna norma que me diga esta es la solución para integrar la laguna que acabas de detectar. Es decir, entonces es el intérprete el que determina dónde hay lagunas o dónde no las hay, y es el intérprete el que determina cuál es la materia análoga, cuál es el caso análogo que me sirve para resolver, para crear la norma que me integra la laguna, que me integra el derecho. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de varias soluciones. Y, por supuesto, después me dice, si no, atendemos a los principios generales del derecho. Pero los principios generales del derecho son mandatos abstractos, son mandatos de optimización de alguna abstracción. Lo que los caracteriza no es la abstracción, pero lo que sí nos interesa decir ahorita es que no están totalmente definidos. Y eso implica que también es el intérprete el que define cuál es el contenido de los principios generales del derecho. Y esto es importante por lo que vamos a exponer inmediatamente. Pero lo que queremos decir es que no tenemos que ponernos a inventar mucho para llegar a la conclusión de que no hay una única respuesta correcta en el derecho, porque aún la norma que planteaba que solo hubiera una respuesta correcta, por su misma formulación, me dice que puede haber, digamos, cuando yo disecciono esta norma, caigo en que, según la misma, puede haber varias soluciones. ¿Ok? Entonces, repetimos, lo que intentamos es convencer de que esta solución es la que mejor se adapta al caso concreto para resolver el conflicto
en concreto. Cuando hablamos de las clases de argumentación jurídica, estamos hablando de dos presupuestos, o de dos formas, o de dos escuelas sobre la argumentación. Uno es argumentar en un contexto de normas válidas. Y entonces lo que hacemos es interpretar, es decir, justificar el uso de las normas. Es una tendencia, es el método de argumentar propia de los positivistas. Y la otra escuela, la otra forma que vamos a denominar del principialismo, y que ya después otros han denominado neoconstitucionalismo, aunque para decir verdad, el neoconstitucionalismo es un despectivo en su origen europeo y aunque unos autores, Carbonell en México y Bernal en Colombia, que lo asumieron como el nombre progresivo de una escuela de argumentación jurídica del principialismo. Y bueno, ahora en América entendemos como algo novedoso el neoconstitucionalismo, que en Europa es algo despectivo, porque en Europa lo que hablan es de principialismo. En cualquier caso, estamos hablando que es argumentar en un contexto de desarrollo de principios. ¿Cómo lo hago? Mediante la ponderación. Examino las razones a favor de las posiciones de los principios en debate. Y al final, la idea principal de esta, como yo lo estoy asumiendo, esta exposición, vamos a centrarnos primero en, y darle mayor importancia a la escuela a argumentar en contexto de vinculación a normas válidas, y no por otra cosa, sino porque entendemos que estamos preparándonos para un concurso de debate de arbitraje, y en principio en el arbitraje vamos a apelar siempre más a la interpretación. Esa ha sido mi muy limitada experiencia en arbitraje. Siempre vamos a apelar más a la interpretación que a la ponderación. ¿Ok? Ok. Pero antes dije, y vamos a diferenciar, que el positivismo, que la interpretación, los argumentos interpretativos, se refieren a la justificación del uso de normas, y que la ponderación está referida a el debate de principios. En realidad, la teoría me dice más ampliamente que las normas son el género, las reglas son los mandatos de cumplimiento y los principios los mandatos de optimización. Pero aquí vamos a usar normas como mandato de cumplimiento porque facilita la exposición y la comprensión y nos evita problemas de andar cambiando la idea de normas, reglas, porque por lo general nosotros siempre usamos el término norma. Entonces, ¿qué son las normas? Pongo artículos nada más para que nos ubiquemos en concreto qué es una norma. Una norma es un mandato de cumplimiento pleno que da el legislador. Debe cumplirse y su infracción es sancionada. La aplicación de las normas se hace mediante la subsunción y los conflictos entre normas se resuelven conforme a las reglas de resolución de las antinomias, que ya sabemos. La norma superior deroga norma inferior, la norma posterior deroga la norma anterior,
y la norma especial prela sobre la norma general. Ok. ¿Y qué son los principios? Los principios, antes hablamos de un carácter abstracto indefinido, porque la principal característica de los principios, y en esto recogemos los postulados de Robert Alexy, es que son mandatos de optimización. Es decir, son órdenes de realizar en la mayor medida posible. ¿Ok? Y pueden ser, consecuentemente, pueden ser cumplidos en diversos grados. La aplicación de los principios se hace mediante la ponderación, que es la forma como yo resuelvo los conflictos que hay entre ambos, entre principios, valga la redundancia. Ok, entonces dijimos que íbamos a hablar de la interpretación. ¿Qué es la interpretación jurídica? Es la atribución de un significado jurídico, de un significado lo suficientemente preciso para poder establecer que la norma es aplicable y las consecuencias precisas que tiene esta aplicación para la resolución del caso en cuestión. Entonces, cuando yo interpreto una norma, estoy determinando que la norma es aplicable y las consecuencias precisas, es decir, cuál es el contenido cierto de esta norma. ¿Qué son los argumentos interpretativos? Que es en lo que vamos a procurar desarrollar. Son los métodos o cánones que se consideran apropiados para justificar la interpretación elegida de la norma jurídica. Entendemos que ya dijimos que es posible varias interpretaciones. Lo que vamos a decir es cómo consideramos apropiado justificar la interpretación que hemos elegido. Estos argumentos deben ser admisibles. Es decir, no, como dijimos, no cualquier respuesta es válida en el derecho. Debe ser admisible. ¿Qué significa admisible? Que cumple con dos requisitos, que sean habituales y que estén vinculados a un valor central del sistema jurídico político. ¿Ok? Ok. ¿Cuándo decimos que hay argumentos habituales? Cuando estos son usados reiteradamente en un momento histórico determinado, por doctrinarios, por jueces, por abogados, por la gente vinculada al derecho. Son, repetimos, usados en un momento determinado, pero son usados con frecuencia y reiteradamente en este momento determinado. Además, gozan del consenso entre los expertos en derecho y los conocedores del lenguaje jurídico. Y el significado que avalan se considera ajustado a la norma, o se considera un significado ajustado de la norma. Por eso, si yo digo que que puedo resolver un conflicto o que yo resuelvo este conflicto de determinada manera, porque esa es la voluntad del Señor, y yo soy una persona firmemente creyente, católica, apostólica, romana y practicante, pues vamos a decir que este no es un argumento habitual en estos momentos. Hace 600 años probablemente lo era, o seguramente lo era, pero ahora no es un argumento usado habitual en estos momentos, no goza de consenso entre los expertos en derecho apelar a la idea de la religión, al mandato religioso, y por lo tanto el significado que avala no se considera ajustado a la norma, no se considera el significado ajustado a la norma. Y además dijimos que
el argumento, para que sea admisible, tiene que estar vinculado a valores. El empleo de dicho argumento, de un argumento, debe contribuir a asegurar la vigencia o mejor realización de los valores del ordenamiento jurídico político. Probablemente, ¿por qué un argumento religioso no es un argumento admisible? Además, porque no está vinculado a valores de universalidad. Se supone que ahorita, hace 600 años, entendíamos que había una sola religión, una sola iglesia y un solo intérprete de estas normas, que era la iglesia. Ahora entendemos que la iglesia es algo individual, que la religión es algo personal y que no vamos a... y que es una decisión de cada quien. Entonces, si es algo personal, si es algo propio del juez, no me da seguridad a la colectividad, a todos los afectados, a todos los involucrados en el conflicto jurídico. Podríamos decir también, bueno, un argumento que me determina la inaplicación de una norma es precisamente para darle coherencia al sistema jurídico, que no me permite normas contradictorias. Entonces, en este último caso, estamos hablando de valores. El valor que estamos hablando es de coherencia. Ok. Cuando hablamos de los tipos de argumentos interpretativos, también estamos hablando de los criterios de criterios. Es decir, los clasificamos en criterios y reglas. Por eso me importaba dejar atrás el concepto de reglas de Alexis y usar normas atrás, y aquí usamos reglas. Los criterios de interpretación ofrecen justificaciones válidas y aceptables para una opción interpretativa. Es decir, cuando yo formulo un argumento y acepto que puede haber otros argumentos y que se debe escoger entre uno de varios, yo estoy hablando de un criterio de interpretación. En cambio, cuando hablo de reglas interpretativas, me estoy refiriendo a argumentos que descartan o imponen una de las interpretaciones posibles. Por decirlo menos, o a título de ejemplo, si yo estoy diciendo que que si yo estoy apelando al interés superior del menor o al principio indubio pro operario o indubio pro reo, yo lo que estoy haciendo ahí es imponer entre varias una de las interpretaciones posibles. ¿Cuál es la interpretación posible que debo agarrar, que debo tomar por mandato de la ley, por mandato de la Constitución? Precisamente la que más favorezca al menor. Entonces yo desaplico, escojo esta. ¿Cómo vamos a funcionar aquí? Ya señalamos que primero yo establezco criterios de interpretación. Hay varias soluciones posibles. Después, cuando hablamos de reglas interpretativas, descarto aquellas que no sean aplicables. Y de las que no son, y de las que al final sí son aplicables, hay algunas que me imponen una norma, una interpretación, una solución. Si no hay normas que me lo imponen, no estoy hablando de reglas. ¿Ok? No estoy hablando de reglas interpretativas positivas. Ok.
Seguimos. ¿Cómo vamos a hablar de la clasificación de los argumentos interpretativos? Los argumentos interpretativos, la primera clasificación la hizo Savigny hace 150 años en lingüísticos históricos sociológicos. Actualmente, bueno, ya falleció en su libro Interpretación de la Ley, el profesor Tarello llegó a determinar 15 tipos de argumentos. ¿Quién se clasifica? El profesor Alexi llegó a establecer 22 tipos de argumentos interpretativos. Ahora vamos a, también asumiendo alguna tesis de Alexi, vamos a dividir, a resumirlos en 4 tipos de argumentos interpretativos: los lingüísticos, los genéticos, los sistemáticos y los sustanciales o prácticos generales. ¿Cuáles son los argumentos lingüísticos? Bueno, ya el mismo nombre lo dice, son los que están referidos al empleo del texto, del desarrollo de la norma. Después hablamos un poco más de ellos. Los genéticos, los que están referidos a su génesis. ¿Y cuál es la génesis de una norma? La creación por el legislador. Es decir, son genéticos aquellos que apelan a la voluntad del legislador. Los sistemáticos son aquellos que entienden la norma como parte de un sistema normativo mayor y que la interpretación debe ser en relación con todo el contenido de este sistema jurídico mayor. Y los sustanciales o prácticos generales, y en este caso vamos a hablar de los argumentos deontológicos, son aquellos a los que se recurre básicamente la escuela principialista cuando los argumentos lingüísticos, genéticos o sistemáticos no nos aportan la solución que queremos, que en definitiva, bueno, el principialismo no habla de lo que quiero, sino de justicia. Es decir, no abordan, no proporcionan una interpretación conforme a mi criterio de justicia o al criterio de justicia. Entonces, los argumentos sustanciales o prácticos generales a lo que atienden es a la solución es buena o mala, justa o injusta, correcta o incorrecta. Perdonen. Ok. Los argumentos lingüísticos. Primero debemos definir qué son interpretaciones objetivamente posibles. Estábamos hablando previamente que no cualquier solución es una solución válida. ¿Ok? Que debemos apelar a métodos racionales. Entonces, las interpretaciones objetivamente posibles son aquellas que no son incompatibles con las reglas semánticas, sintácticas o el uso pragmático que hacemos de nuestro lenguaje. ¿Ok? Entonces debe ser conforme a reglas semánticas, si a los significados, a la sintaxis, a la conexión de ellas entre sí, aunque sean varias las posibles soluciones, o a la pragmática del lenguaje, a lo que nosotros, como nosotros usamos el argumento. El argumento lingüístico es el argumento literal, el argumento textual. Sirve para delimitar entonces cuáles son las interpretaciones posibles de un término o expresión normativa.
no para justificar alguna de ellas si son válidas. Es decir, cuando yo apelo al argumento literal, al argumento textual, yo lo que estoy haciendo es definiendo cuáles son las interpretaciones posibles de un término o expresión normativa si sigo las reglas de semántica, de significado o de sintaxis, que es el uso de hablamos de las conexiones de ellas entre sí. ¿Ok? Pero entre las posibles que yo tenga, no me justifican la elección de alguna de ellas si son válidas. Es decir, lo único que hacen, o no es lo único que hacen, pero para lo que sirven es para cerrar el círculo, para cerrar el espectro de soluciones que pueden ser válidas. Un tipo de argumento literal es el argumento a contrario. Es decir, aquel postulado que me dice que si no está expresamente, si no me lo dice expresamente la norma, entonces el argumento no es válido porque el legislador no lo previó. Vamos a poner un ejemplo de este elemento. Cuando yo apelo al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, me dice, presentar la demanda, el tribunal, si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, el tribunal admitirá si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos. La pregunta es, o el planteamiento es, me negaron la admisión de la demanda, apelo y me tienen que oír en ambos efectos. En cambio, yo soy la contraparte y me dicen, mira, te admitieron la demanda. Llego yo y antes de contestar lo que hago es apelo del auto que me admite la demanda. ¿Es posible? Bueno, hay muchas razones para decir por qué enrollaría mucho el juicio y por qué no se cumpliría el principio de celeridad procesal y de evitar incidencias inútiles. Pero, en principio, el argumento más sencillo es decir, el tribunal solo se refiere a cuando se niegue la admisión. Es decir, el legislador no previó, no quiso que fuera también en casos cuando que el demandado apelara del auto de admisión. ¿Me siguen? La idea es decir, es entender que el legislador se negó, no quiso, no se negó, no quiso y por eso en la norma no estableció la posibilidad. Entonces, reiteramos, sirve para delimitar cuáles son las interpretaciones posibles de un término o expresión normativa. En este caso, la única interpretación posible es admitir la apelación contra el auto que me niega la admisión de la demanda y desechar en cualquier otro, la apelación en cualquier otra incidencia, en cualquier otro supuesto. Ok. Y bueno, una idea. ¿Qué es un caso interpretativamente fácil? ¿O cuáles son los casos interpretativamente fáciles? Porque lo tenemos en plural. Son aquellos que quedan resueltos con un mero argumento literal. Es decir, nada más cuando nosotros entendemos lo que dice la ley, no cuestionamos el contenido, el significado, o no buscamos otras finalidades. Cuando ambas partes acuerdan o quedan o aceptan, o el aplicador
entiende que el conflicto queda resuelto con un mero argumento gramatical, literal, gramatical, entonces estamos hablando de casos interpretativamente fáciles. Si yo empiezo a cuestionar el argumento literal y paso a buscar otro tipo de argumentos, entonces ya estamos hablando de los casos interpretativamente difíciles, de los casos difíciles. ¿Ok? Ok. ¿Qué son los argumentos genéticos? Los argumentos genéticos es el argumento, o son los argumentos que toma como criterio o guía la voluntad del legislador. Su fuerza radica en la legitimidad constitucional y política de quien hace la norma. Por eso uno apela a la voluntad del legislador cuando uno entiende que el legislador era la expresión o es la expresión de la voluntad popular o de la voluntad general. Por eso, ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Alemania no se apelaba, no se usaba el criterio de los argumentos genéticos, no se apelaba a la voluntad del legislador. Esto fue lo que quiso el legislador. ¿Por qué? Porque las normas eran hechas por un legislador nazi que se consideraba ilegítimo. Entonces, bueno, las normas hechas por el legislador nazi tenían una interpretación conforme a la Constitución, no se podía derogar, no se iba a derogar toda la mitad o 3/4 partes del ordenamiento jurídico alemán. Sin embargo, esas normas ya se iban a interpretar conforme a la nueva Constitución alemana y definitivamente no iba a usar el alegato a la voluntad de Göring o a la voluntad de Hitler. ¿Ok? Por eso, de entre las interpretaciones posibles de una norma, está justificada la que está justificado que prevalezca la que mejor se corresponde con la voluntad del autor de la norma, que a su vez es la expresión de la voluntad general. Ahora bien, como dijimos al principio cuando analizamos el artículo 4, cuando hablamos de los argumentos genéticos, cuando hablamos de la voluntad del legislador, estamos hablando de varias cosas. La voluntad del legislador es lo que quiso el legislador, es decir, el argumento psicológico, según decía Tarelo. El argumento teológico, lo que hubiera querido el legislador si hubiera conocido el supuesto de hecho que se me está planteando ahorita. El argumento histórico, que es, yo apelo a la inactividad del legislador. ¿Y qué es esta inactividad del legislador? Que solo hay una interpretación de la norma y es la norma que yo he venido, y es la interpretación que he venido usando reiteradamente desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la que ha sido aceptada por toda la comunidad jurídica, es la racional, y si el legislador hubiera querido que yo tuviera otra norma, que hubiera otra interpretación, hubiera cambiado la norma. Pero si durante 50 años hemos interpretado de esta forma, es porque el legislador ha querido así y el legislador no lo ha cambiado. Este argumento histórico, por supuesto, es un argumento conservador, pero evita algunas interpretaciones farragosas y exuberantes y desproporcionadas, ¿no? Entonces, usamos la apelación al argumento histórico del legislador conservador en esos casos. Y el otro ejemplo, ya volvemos sobre el psicológico, es que el argumento al contrario es, como dijimos antes, lo que no quiso el legislador. Y entonces, como hicimos en la
En el ejemplo pasado, cuando hablamos del artículo 341, nosotros dijimos, el legislador no quiso que la parte que el demandado apelara de la autoadmisión de pruebas, de la autoadmisión de la demanda. Cualquier defensa que pueda tener se decirá en la definitiva. Ok. Volvemos al argumento psicológico, lo que quiso el legislador. ¿A qué nos referimos con esto? Es el argumento de cuál es la voluntad concreta del legislador. Para ello tenemos un problema, y es cómo sabemos nosotros qué fue lo que quiso el legislador. En algunos casos podríamos recurrir a la exposición de motivos, pero hay muy pocas leyes que tengan exposiciones de motivos. Y hay algunas que en realidad lo que son es un poema, es decir, es un canto lírico, casi como, si me disculpan la expresión, como una canción de Ricardo Arjona, es decir, frases altisonantes, bonitas, pero no me explica qué es lo que quiso el legislador. Y bueno, recurrimos a los diarios de debates, pero bueno, mientras más viejo sea, más antigua sea la norma, es más probable que yo no encuentre esos diarios de debate, no encuentre las discusiones que se hicieron en ese momento. Razón por la cual, cuando a mí me hablan de lo que quiso el legislador, esto siempre es cuestionable, y yo siempre debería, a quien le opone en esta norma, siempre podría cuestionar y siempre podría exigir que se complete, que se afirme por qué se dice que esta es la voluntad del legislador. En la argumentación, algo que debía haber dicho al principio, debemos entender que para que una argumentación sea racional debe ser suficiente. Es decir, debe ser lo bastante amplia para que se pueda entender las razones que se adoptan. ¿Ok? Y eso siempre es cuestionable, trae a la memoria, ejemplo, la jurisprudencia venezolana siempre tiene una frase cuando quieren deshacerse de una denuncia por inmotivación en la sala de casación, dicen, es que el argumento, y uno encuentra que la argumentación es insuficiente y uno plantea la inmotivación, la sala puede decir, es que la motivación no implica dar la razón de cada razón. Bueno, eso no es tan exacto. Como decimos, debo dar razones suficientes. Si mi razón es lo que quiso el legislador, y yo digo, la interpretación es que se pague al arrendador porque eso es lo que establece la norma, porque eso es lo que quiso el legislador, y yo puedo cuestionar por qué tú dices que es lo que quiso el legislador. Entonces, quien me argumenta lo que quiso el legislador me debe argumentar, me debe decir, eso es lo que quiso el legislador y esto se desprende de tales hechos, de tales debates, de tales papeles. Si no me lo dice, esa decisión es inmotivada y el argumento no es válido. Igualmente, cuando hablamos del argumento teleológico, estamos hablando de lo que hubiera querido el legislador. Es decir, estamos apelando a un argumento prospectivo, porque el legislador no tuvo presente esta situación, pero si yo analizo la norma y los principios que en ella están implicados, yo puedo concluir que esta hubiera sido su decisión. ¿Ok? Entonces, aquí vuelvo a apelar a la voluntad del legislador. Pero estamos hablando ya de argumentos teleológicos, de argumentos de apelación a los principios que, como dijimos, son más indefinidos, y son un poco más imprecisos, valga la acotación. Por lo tanto,
también es exigible que como un argumento suficiente el juez me diga por qué eso es lo que hubiera querido el legislador, por qué considera que esa salida además es coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Y bueno, ya hablamos del legislador conservador, estamos hablando de lo que no quiso el legislador. El argumento a contrario, ya dijimos, es lo que no quiso el legislador conservador, repito, es, y disculpen para hacer la precisión porque me confundí hace un momento, el legislador histórico, el legislador conservador es por qué el legislador no cambia, es apelar a la voluntad del legislador de no modificar la norma y por lo tanto no se debe modificar la interpretación. En cambio, el argumento contrario es, en esta norma concreta, el legislador quiso esto y no quiso una decisión o una interpretación distinta o una solución distinta. Ok. Pasamos a los argumentos sistemáticos. Postulan que para interpretar las normas se deben tomar en cuenta otras normas del mismo sistema normativo que estén en el contexto de la norma interpretada. Es decir, nosotros interpretamos la norma no en abstracto, no unitariamente, sino en todo el contexto de la ley en la cual esta ha sido dictada, está contenida, y la ley la interpretamos en el contexto de todo nuestro ordenamiento jurídico. El valor del sistema jurídico que da sentido a las diversas formas del argumento sistemático es el de la coherencia. Un sistema jurídico funcionará mejor si es coherente. Ok. Los argumentos lógicos sistemáticos. ¿Ok? Los argumentos sistemáticos los podemos clasificar en tres. Podrían haber muchas más interpretaciones, pero sistemáticamente las clasificamos en tres, que son los argumentos lógicos sistemáticos, se invocan para excluir de las interpretaciones posibles las que conducirían a la antinomia con otra norma del sistema. Ya habíamos dicho, las normas son mandatos de cumplimiento, por lo cual, si hay dos normas que regulan el mismo supuesto de hecho con consecuencias distintas, necesariamente una debe ser nula o inaplicable. ¿Cuál es esta norma nula o inaplicable? Bueno, ya sabemos, en los criterios básicos, eso después puede tener cambios, pero los criterios básicos son la norma superior deroga a la norma inferior, la norma posterior deroga a la norma anterior y la norma especial prela sobre la norma general. ¿Ok? Es decir, yo no puedo tener, lógico sistemático, no puedo tener dos soluciones diferentes para el mismo supuesto. Después tenemos el argumento topográfico. Se le da a la norma el significado que se deriva o infiere de su ubicación en el cuerpo legal determinado. Es decir, yo debo interpretar la norma con base en dónde está ubicada. Y les voy a poner un ejemplo que ponía yo o que pongo yo en mis clases. En Venezuela se asume que desde una sentencia del 99, y bueno, después en la Constitución también del 99, se asume que el poder constituyente, más que el poder constituyente, que la Asamblea Constituyente, convocada conforme a la Constitución, no tiene limitaciones por los poderes establecidos. Esa podría ser una interpretación, y es la interpretación más recurrida. Ahora,
para poner un ejemplo de lo que es el argumento topográfico, yo los invitaría a que leamos el artículo que me establece este principio, que es la falta de control de los poderes establecidos de la Asamblea Nacional Constituyente. Me dice, el 347 me dice el ejercicio del poder soberano constituyente originario, se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Claro, pero primero tenemos que redactar la nueva constitución. Después me dice el 350, disculpen, no era el 350, ok, el 349, el primer aparte. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ok, si yo parto de que estoy apelando al poder soberano, estoy apelando a la soberanía, pues parece que eso tendría sentido. Ahora, si yo ubico dónde está la norma, este 349 me dice, está en el capítulo 3 del título 9 de la reforma constitucional. ¿Ok? Si yo interpretara esta norma conforme al criterio topográfico, yo debería concluir que los poderes establecidos no podrían, o no pueden, o no podían, porque ya la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 no sirvió para nada, no pueden impedir ni controlar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, los poderes constituidos. Pero yo tengo esta norma dentro de la reforma constitucional, lo que a mí me infiere es que lo que no puede el poder constituido es controlar las decisiones sobre la nueva constitución, pero cualquier otra decisión que no involucre una nueva constitución la hubieran podido controlar. Concretamente, ¿qué significa esto? Que es controlable la ley, el nombre completo ya no lo sé, pero la ley del odio, que definitivamente es inconstitucional, puede ser controlada por la Sala Constitucional porque no está referida al ejercicio del poder público por la Asamblea Nacional Constituyente, sino que está referida a la reforma constitucional. Sintetizo. Como yo tengo esta norma dentro del capítulo de la reforma constitucional, es sobre estos puntos que yo no puedo controlar a la Asamblea Nacional Constituyente, pero yo podría controlarla, la Sala Constitucional o el Tribunal Supremo de Justicia podría haberla controlado en cualquier otro aspecto que no hubiera sido la reforma constitucional, si yo hubiera apelado al argumento topográfico. ¿Ok? ¿Dónde está ubicada? Decimos, está ubicada en el en el título de la reforma constitucional y no en el establecimiento de los poderes públicos. Paso. Y lo otro que tenemos es el argumento sistemático lingüístico y el argumento sistemático material. La interpretación de la norma se establece a partir de datos o referencias contenidas en otras normas del sistema. Esta es la idea que vamos a hablar de el legislador no redundante
o del legislador económico. ¿Por qué? Si yo llego a entender que hay dos normas de la misma categoría que aparentemente dan la misma solución al mismo supuesto de hecho, debo entender entonces que una de estas normas da lo que refiere es a otro supuesto. La solución no debe ser la misma. ¿Por qué? Porque el legislador no redunda. El legislador no tendría por qué, un legislador coherente no tendría por qué dictar dos normas sobre distintas sobre el mismo supuesto de hecho, dando la misma solución. Entonces debo de inferir que alguna de las dos normas tiene una solución distinta, aplicable a otro supuesto de hecho o con consecuencias distintas. Eso es lo que se denomina el argumento del legislador económico o del legislador no redundante. No es el caso, pongamos, cuando el legislador lo que hace es repetir la norma constitucional o más frecuentemente cuando el reglamentista repite la norma legal. ¿Ok? Después tenemos, hasta aquí llegamos con los argumentos creativos, los argumentos interpretativos. Y ustedes me dirán, bueno, pero no hablamos de los argumentos prácticos generales. En eso vamos a hablar en un momento y ya me apuro en esto. Son los argumentos creativos. Estamos hablando de la analogía y estamos hablando de el argumento a fortiori. ¿Ok? Para hablar de argumentos creativos, primero debemos hablar de una laguna. ¿Qué entendemos por laguna? Son cuando los hechos del caso no encajan, no son subsumibles bajo ninguna norma preexistente en el sistema y no ha sido positivizada en él. Disculpen ese posotobosado. Bajo ninguna norma creada por el legislador. No hay norma que me regule el caso. Y además tengo la prohibición del non licet, es decir, el juez está obligado a dictar la sentencia en los asuntos que se le sometan y sea de su competencia. Y no puede absolver la instancia, no puede dejar de decidir con el argumento de que no hay norma. Si no hay norma, el juez debe crear la norma. Ok. ¿Qué es el argumento analógico? En términos generales, ya todos ustedes manejan lo que es un argumento analógico, pero vamos a reiterarlo. Es la creación es un medio de integración del derecho y busca la creación de una nueva norma aplicable al caso no regulado. Para ello se requiere, uno, la similitud entre un caso regulado por la norma jurídica y otro que no lo está, y que haya entre ambos casos una identidad de razón. Y esta identidad de razón, como ya hemos dicho, la define el intérprete, no la define el legislador. El legislador nunca dice, esto es una laguna, y esta es la norma para que la llenes. Eso lo va a definir el intérprete. Va a entender que hay una laguna jurídica, es decir, que el caso no está regulado por ninguna norma y que hay una identidad de razón, en este caso, con respecto a otro supuesto que sí está regulado. La aplicación del argumento analógico requiere precisamente una interpretación teleológica de la norma existente a los fines de crear una norma aplicable al caso no regulado. Cuando estamos hablando de requiere de una interpretación teleológica, lo que me está diciendo es, primero, tienes que entender cuál es la finalidad en la norma que existía. De ahí yo inductivamente
voy a establecer una norma más general que yo pueda aplicar al caso concreto o al caso no regulado. Teóricamente yo no estoy resolviendo el caso no regulado con la norma que sí me regulaba un caso similar. Yo lo que estoy haciendo es, a partir del caso regulado, crear una nueva norma que es la que va a ser aplicable al caso no regulado. Pero como dijimos y reitero, esto siempre lo va a determinar el intérprete. ¿Cuál es el caso regulado? ¿Cuándo hay laguna? Y, consecuentemente, ¿cuál sería la solución? Después hablamos del argumento a fortiori, que es cuando yo apelo a la mayor razón. Esto se entiende cómo se presenta de dos formas. El argumento, la forma ad maiore ad minus, que es lo que nosotros conocemos como el que puede lo más, puede lo menos, se aplica en los casos de prescripciones afirmativas, imperativas o facultativas. Entendemos siempre que los supuestos deontológicos en el derecho de las normas son: la norma autoriza, la norma ordena o la norma prohíbe. En este caso, el principio ad maiore ad minus se aplica cuando la prescripción, la norma, o me ordena o me faculta. Un caso muy simple. Si se puede vender, si yo puedo entrar con cerveza, en el supuesto que fuera así, si yo puedo entrar con cerveza al estadio, entiendo yo que también podría entrar con botellitas de agua mineral, aunque no hubiera norma que me lo estableciera. ¿Por qué? Porque el que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo entrar con bebidas alcohólicas, puedo entrar con agua, que es más simple. Este caso, lo que uno siempre puede cuestionar, disculpen, cuando yo estoy hablando de prescripciones afirmativas, imperativas o facultativas, y el que puede lo más, puede lo menos, yo lo que estoy apelando es otra vez al criterio teleológico, al fin que perseguía la norma, y decir, si esta norma me lo permite, me permite lo más, puede permitirme lo menos. En términos generales, si yo puedo adquirir la propiedad mediante prescripción adquisitiva, que es el derecho real más pleno, yo podría adquirir cualquier otro derecho real por prescripción adquisitiva, aunque la norma no lo diga. ¿Ok? Y después tenemos el principio ad minores ad maius. Es decir, si está prohibido lo mayor, está prohibido lo menor. Y se aplica en el caso de las prescripciones, disculpen, aquí me equivoqué, son prohibitivas, de las prescripciones prohibitivas. Y como hemos expuesto, también requiere una interpretación teleológica previa de la norma. Cuando yo hablo de las interpretaciones teleológicas del principio ad maiores ad minores ad maius, podemos hablar del caso más simple que todos hemos visto. Si está prohibido pisar la hierba, si el letrerito que está en el parque o está en el jardín dice prohibido pisar la hierba, obviamente está prohibido e infrinjo la norma si la arranco o la quemo. ¿Por qué? Porque por mayor razón debería ser aplicable la misma prohibición o la misma prohibición en este caso. Entendemos que en el argumento a fortiori no se llena una laguna. ¿Por qué? Entendemos, o es el supuesto que el argumento analógico hay una laguna, un caso que no prohibió al legislador, que no supo.
En el argumento a fortiori, lo que estamos asumiendo es que una conducta puede representar diferentes grados, diferentes niveles, y el legislador solo va a regular la de uso más frecuente. ¿Ok? Pero el legislador también está pensando en los otros supuestos, el que puede menores en el caso de prescripciones afirmativas o mayores. Disculpen, aquí estoy viendo que lo puse mal. El ad menores ad maius es si está prohibido lo menor, está prohibido lo mayor, que es lo que decíamos, si no puedo pisar la hierba, no puedo tampoco arrancar ni quemar el jardín. ¿Ok? Porque el legislador entiende que, bueno, hay muchos más casos de gente que pisa la hierba a gente que llega con fósforos a quemarlo, por poner el ejemplo. Pero entonces, el argumento a fortiori, ¿cuándo lo usamos? Siempre cuando decimos que la interpretación que estamos dando, que estamos creando, tiene mayor razón para aplicarse que la prevista en el supuesto de hecho regulado. Seguimos y ya nos apuramos, ya no está. Ok, ahorita vamos a hablar de la ponderación. Ok. Para hablar de la ponderación, tenemos que hablar de las características del Estado constitucional de derecho posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y entendemos que la Constitución no es solo un pacto de convivencia política, pues no es solo un pacto de convivencia política y de organización del Estado, como se concebía antes de la Segunda Guerra Mundial. Entendemos que la Constitución establece derechos que son exigibles directamente y no requieren de un desarrollo legislativo previo. Es decir, yo puedo apelar directamente al derecho constitucional, por eso ya puedo apelar a las acciones de amparo, por poner un ejemplo. Y la Constitución contiene unos principios que informan todo el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de ponderación, estamos refiriéndonos o destacando este último supuesto, el de los principios que informan el ordenamiento jurídico. Si nosotros vamos al texto constitucional, vemos que el artículo 2 me dice: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Hasta ahí es un enunciado lírico, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, de la ética y el pluralismo político. ¿Qué me está hablando aquí? Y hay muchos más de principios constitucionales en todo el texto, ¿no? Pero lo que me está hablando son de los principios que me van a informar todo el texto constitucional y que, por supuesto, todo el ordenamiento jurídico. El punto aquí es quién controla estos valores, quién controla estos principios, porque ya estamos viendo ahí que lo que me está haciendo es una apelación a la moral. Cuando me dice a la ética, ya estamos empezando a hablar de moral. Cuando me habla de la justicia, estamos empezando a hablar de moral. ¿Ok? Entonces, el problema con los principios es que ya aquello que nosotros presumíamos como un adelanto de la modernidad, que es la separación de derecho y moral, como que ya no es tan exacta como le dijeron a uno en las clases de introducción al derecho. Ok. La ponderación habíamos anunciado antes,
está referida a cómo resuelvo yo los conflictos cuando se enfrentan dos principios constitucionales. ¿Ok? Porque, digamos, ya tienen la misma jerarquía y son mandatos de optimización, no son mandatos de cumplimiento. Entonces, ¿qué hago yo cuando, y vamos a poner el caso concreto, la sentencia Yolima Pérez de la Sala Constitucional del año 2008? ¿Qué me decía esa sentencia? Esa sentencia trataba de una niña que, testigo de Jehová, que no quiso ella someterse a transfusiones sanguíneas. Los padres no querían tampoco que lo hicieran, que aplicaran transfusiones sanguíneas, transfusiones de hemoderivados, como dice la sentencia, porque son contrarias a sus preceptos religiosos. Los médicos acudieron ante el Consejo de Protección del Niño del Estado Miranda, del Distrito Capital de Caracas. Ellos autorizaron la aplicación de las transfusiones. Los padres recurrieron en amparo y al final, cuando llega a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional se plantea, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué le damos prioridad? ¿A la vida o a la libertad religiosa? Que en última instancia es a la libertad. La Sala Constitucional, aunque dijo que ponderó, en realidad no ponderó, hizo una subsunción un poco rara, pero no fue nunca una ponderación. La Sala Constitucional dijo, en principio, siempre que una persona, testigo de Jehová, esté en esta situación, el médico debe buscar otra solución. Pero si no la encuentra, hazle la transfusión sanguínea aún en contra de su voluntad, porque el derecho a la vida es más importante que cualquier otro derecho. A propósito, y de la niña, pero lo importante de esta sentencia fue que dijo eso para todas las personas, menores y mayores de edad. A la niña, consecuentemente, dijo, entonces a la niña hay que hacerle la transfusión. Parece que en este caso la vida es más importante que la libertad. Si nosotros hiciéramos, ahora vamos a ver cómo se hace esta ponderación. Y si hubiéramos hecho la ponderación, si la solución hubiera sido cierta. Si hubiera sido hecha la ponderación, hubiéramos aplicado la transfusión. Primero, la ponderación parte de tres requisitos, que son la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de esto. Requisito de necesidad. Solo se puede afectar un principio, el principio A, si no hay otra forma de proteger el principio B. Vamos al caso de Yolima. Yolima es el nombre de la madre, por supuesto nunca dicen el nombre de la menor. Si no hay otra forma de proteger el principio B. Ok. En la vida de la niña, la transfusión es necesaria. No hay otra forma de proteger la vida de la niña si no es afectando el principio de libertad. Bueno, parece que sí. Entonces, como es necesario afectar el principio, cumplimos con el requisito de necesidad y pasamos al requisito de idoneidad. No debe haber otra forma de proteger el principio B que afecte menos el principio A.
¿Hay alguna otra forma de proteger el derecho a la vida de la niña que, distinto de hacerle una transfusión, porque este otro principio, esta otra forma, afecta menos el principio de libertad? No, parece que no. Entonces, la transfusión es la forma idónea, es necesaria y parece que es idónea para hacer la transfusión. Estos dos requisitos tienen la finalidad, llenar estos dos requisitos tiene la finalidad de tratar de evitar interpretaciones de derechos fundamentales que sean evitables sin costos de otros principios. Pero entonces vamos al tercer elemento que hablamos, el principio de proporcionalidad, que me establece cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor debe ser el grado de importancia de satisfacción del otro. Es decir, si yo aplico la transfusión, estoy satisfaciendo en alto grado y es una pregunta, estoy afectando en el grado mayor, el principio de la libertad, pero estoy satisfaciendo en el grado mayor el principio de la vida. Esta es la respuesta que es la que me va a determinar si la ponderación está bien hecha o no. Para eso, después, el profesor Alexi desarrolló la ley del peso, una escala trifásica de leve, medio, alto, cómo consideramos las afectaciones. Y yo les voy a preguntar lo siguiente, y es, si yo le aplico la transfusión a la niña, afecto en su grado mayor la libertad religiosa, pero la pregunta es si yo satisfago en su grado mayor el derecho a la vida. ¿Le salvo con eso la vida? ¿Sí o no? Si yo digo que sí, pues parece que está justificado. Pero si yo digo que no, parece que empieza a no estar, la justificación no es tal. Vamos a poner una idea rápida, y disculpen que eso no lo haya marcado. Vamos a poner leve un valor de 1, medio un valor de 2 y alto un valor de 4. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico la transfusión, estoy satisfaciendo estoy satisfaciendo la vida, me va a decir un 4. Ok. Y estoy afectando el derecho a la libertad religiosa. Sí, un 4. 4 entre 4, 1. Tengamos el 1 aguantado ahí. Ahora lo hacemos al revés. Si yo primo la libertad religiosa y no aplico la transfusión, puedo, ¿qué tanto beneficio a la libertad religiosa? Un 4. ¿Qué tanto afecto yo el derecho a la vida? Si yo no le aplico la transfusión, la niña se va a morir o la persona se va a morir. No hablemos de niña, hablemos de una persona, porque es el enunciado general que dijo la sala constitucional. La persona se va a morir. Si yo digo que sí, es 4. Entonces dividimos 4 entre 4, 1, y tenemos 2, 1, y el valor de afectación en ambos casos es igual, y el juez decide referente a su criterio. Pero si yo, y en este caso es lo más probable, si yo no le hubiera transfundido a la niña, ¿se iba a morir? No. ¿Qué iba a pasar? Su calidad de vida sí se iba a deteriorar
y se iba a deteriorar cada vez más y probablemente se fuera a morir, no sé, y disculpen que lo hable así de crudo, en un mes, en 6 meses o en un año. Y yo no sé si en un mes, 6 meses o en un año iban a encontrar la solución a su enfermedad, la cura a su enfermedad. Pero es importante esto porque si yo digo la calidad de vida no se deteriora, la afectación de el derecho a la vida es medio, es 2. Y si yo digo 4 entre 2, me da 2. Y este 2 es superior al 1 del primer caso. ¿Qué quiero significar con esto? Que si yo digo la ley del peso, el 2 pesa más que 1, y haciendo la ponderación, yo hubiera determinado que era más favorable a la niña que pesaba más, no hacer la transfusión y darle la libertad que hacerle la transfusión. Ustedes me dicen, bueno, pero es la libertad religiosa. Sí, bueno, mira, la religión uno lo que busca es la trascendencia. Un testigo de Jehová, uno esté de acuerdo o no, piensa que si le hacen la transfusión, pierde la vida eterna. Y entonces un testigo de Jehová dice, yo para qué quiero la vida terrenal si pierdo la vida eterna. Pero bueno, esas son las justificaciones. Pero lo que quiero decir es que el tribunal no hizo la ponderación y estableció una serie y después dijo, como el derecho a la vida es más importante, ese cede ante la libertad religiosa, porque lo dice el artículo 2 y tal. Bueno, ahí lo que me hizo fue una subsunción, mala hecha, pero fue lo que me hizo. Pero hay otro punto que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros ponderamos, debemos tener 2 ideas. Primero, que hay un sistema de condiciones de prioridad que dice que la resolución de las colisiones de principios en un caso concreto tiene importancia para los nuevos casos. Ok, ¿qué significa esto? Que si se me vuelve a presentar un problema de un testigo de Jehová que necesita o no hacer la transfusión, pues tiene prioridad ya la solución que me dio la Sala Constitucional, la sentencia de Yolima Pérez. Pero, sin embargo, el sistema de condiciones de prioridad es prima facie, es decir, la prioridad establecida en un principio sobre otro puede ceder en el futuro, aunque quien pretende la modificación corre con la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que uno siempre podría asumir que en otro caso no es la vida sobre la libertad religiosa. Y se los voy a poner en el caso concreto. En el caso de la niña Yolima Pérez, tenía que, sí pesaba más la vida, porque en realidad la niña era una niña de 12 años, no tiene pleno uso de su libertad. Por lo tanto, el ejercicio de su libertad, la afectación era solo un 2. Entonces siempre iba a ganar, según lo que he usado, hacerle la transfusión. Pero en casos de mayores de edad, esa norma no vale porque la persona mayor de edad sí tiene ya pleno uso de su libertad. Entonces la afectación de la libertad sí es en un grado alto, sí sería en un grado 4. Esto que le digo es importante, ¿por qué? Porque la Sala Constitucional, como les hice referencia hace un rato, dijo, en todos los casos en los que un testigo de Jehová, sin distinguir la edad, tenga problemas con las transfusiones de hemoderivados, se debería buscar otra solución, pero si no la hay que hacerle la transfusión aún en contra de su voluntad. O sea, el sacrificio de la libertad es pleno. Y me lo estableció como una norma. Y la ponderación, el principialismo, siempre me dice que son sistemas de condiciones de prioridad prima facie, es decir, que siempre puede ser derrotable. Ok.
En esta forma, con un rápido, hemos hecho un rápido paseo sobre las escuelas de interpretación positivista, las interpretaciones, los argumentos interpretativos y las escuelas principialistas, cuando lo que manejamos son la ponderación. El problema con la ponderación siempre va a ser que eso está en manos del juez. En última instancia, el juez no se siente vinculado, atado a la norma jurídica, porque está resolviendo conforme a principios que en definitiva son principios morales. El problema con la ponderación, y por eso siempre hay que tenerlo advertido, es que estamos cediendo el imperio de la ley por el derecho de los jueces. Y ustedes me dirán, bueno, en caso de jueces buenos sí sería aceptable. No lo creo, porque a estos jueces les falta la legitimidad. ¿Ok? Les falta la legitimidad para imponernos un razonamiento moral que no hemos aceptado. El contenido moral de una norma legislada es aceptable porque nosotros escogimos el legislador, pero nosotros no escogimos a los jueces. En última instancia, de todas maneras, como dije, como siempre hay tensión y tenemos la comunicación estratégica, siempre podríamos escoger cuáles son los argumentos que voy a emplear, los argumentos interpretativos, y si no me satisface, voy a los argumentos, a la ponderación o los argumentos prácticos generales. En definitiva, el profesor Robert Alexy dice que es así. El profesor Robert Alexy dice, ¿qué orden deben tener los argumentos? Bueno, primero voy con los argumentos lingüísticos. Si no me satisfacen o si no consigo la identidad, voy con los argumentos genéticos y si no, con los argumentos sistemáticos. ¿Por qué? ¿Por qué estos primeros que en la ponderación? Porque estamos respetando el principio de separación de poderes. La norma la hace el legislador. ¿Ok? Entonces es el legislador. Salirme yo de la norma debe ser excepcional, lo dice el mismo profesor Alexy, que es cuando no se me satisfacen mis requerimientos de justicia conforme a los principios lingüísticos, genéticos o a los principios, a los argumentos lingüísticos, genéticos o sistemáticos. Entonces, bueno, uno siempre podrá escoger entre uno y otro o podría aplicar los dos sin considerarse indigno por eso, pero esto les debe servir para saber cómo analizar el caso de la contraparte, cómo ponernos cuando la contraparte utiliza determinados argumentos interpretativos o cuando recurre a la ponderación. No vamos a estar siempre en un escrito, en una argumentación diciendo, bueno, es que no me aplicaste la ley del peso porque es 4-2, mayor, menor. No, pero cuando yo pondero, siempre debo satisfacer los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Si no es claro que en la motivación que eso se está haciendo, la argumentación, la ponderación está mal hecha y es posible atacarla. En cualquier caso, yo les repito, soy muy reservado conforme a la ponderación, pero bueno, son argumentos que podemos utilizar ambos y bueno, en términos generales, hasta aquí llegué ya. Ya son casi 2 horas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante toda la explicación. Creo que tuvimos un condensado de muchísima información. Probablemente hayan varios aspectos en los cuales pues tenemos que volver y revisar consuamente,
A las personas que están conectadas con nosotros, les avisamos que esta clase fue grabada y que posteriormente también será colocada en nuestro canal en YouTube para futuras referencias, ¿no? Y poder volver cualquier punto que quizás debamos reforzar. Ya por el tiempo, y bueno, también viendo el chat donde no visualizo preguntas, creo que podemos entonces, nada, agradecerle, doctor, por su presencia, por su disposición en colaborar en este tipo de actividades con nosotros, y también invitarlos a las personas que aún quedan conectadas con nosotros a futuras actividades. Ya, bueno, sin más, nada, muchísimas gracias, doctor. Muchas Feliz gracias a tarde para ustedes. todos. Estoy siempre a la disposición del CEDCA o de cualquiera que quisiera compartir alguna idea al respecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde.